El milagro espiritual de los años 20 en París, revelaciones proféticas y convertidos celestiales en el corazón vibrante de París, donde las luces y sombras bailaban al ritmo del jazz, un joven hispano llamado Miguel se enfrentaba a una tormenta espiritual. La modernidad, con su alarde de avances científicos y filosofías que desafiaban la fe, se cernía sobre él como un manto de niebla. Sin embargo, en su pecho ardía una llama, la devoción a la Virgen de Guadalupe, su inquebrantable ancla en tiempos de inquietud. Era un 23 de marzo, cuando la brisa fresca de Montmartre lo guió hasta un antiguo templo mariano, escondido entre callejones empedrados, donde los ecos de oraciones susurraban a su alma. La atmósfera del templo era mágica. Al cruzar sus puertas, el aire olía a cera derretida y flores frescas. Las velas iluminaban vívidas imágenes de santos, y en un rincón, un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe emanaba una luz asombrosa. Allí, Miguel se arrodilló, su corazón palpitando con el anhelo de respuestas. Y así, en el silencio sagrado, comenzó a tener visiones, experiencias místicas que lo llenaron de asombro. La figura de la Virgen brillaba con una luz propia, sus ojos profundos reflejaban amor y compasión. Miguel sintió una presencia, un llamado poderoso que lo instaba a compartir su testimonio con todos. Sin embargo, el camino no sería fácil. Su madre, una mujer de fe profunda, temía por la cordura de su hijo. Miguel, no dejes que estas ilusiones te arrastren, le decía. Sus amigos, inmersos en debates científicos, insistían en que su camino era peligroso. Pero las visiones seguían, cada vez más intensas, iluminando su espíritu en un París que buscaba respuestas como él. Los días pasaron y la vida de Miguel se tornó caótica cuando su hermana, Lucía, cayó enferma, diagnosticada con una enfermedad terminal. La desesperación llenó su hogar, y en un acto de fe audaz, Miguel organizó una noche de oración, invitando a amigos y vecinos a unirse en un clamor a la Virgen de Guadalupe, buscando un milagro, como resonaba el canto de las almas al unísono. La fe llenó cada rincón del hogar, como un canto que se elevaba al cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al caer la noche, las luces de las velas temblaban como corazones latiendo al unísono. Y entonces, lo inverosímil sucedió. Lucía, yaciendo en su lecho, comenzó a moverse. Los murmullos de asombro estallaron en la habitación. Con un suspiro profundo, abrió sus ojos como si despertara de un largo sueño. Un silencio sagrado llenó el aire, y luego, un grito de alegría reventó en el corazón de todos. «¡Es un milagro!», exclamó una vecina, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. La fe renació en cada una de las almas allí presentes, pero aquella alegría duró poco. Los escépticos comenzaron a hablar. Murmullos de duda se deslizaron como sombras sobre el milagro. Miguel debía enfrentar una verdad dura. ¿Podría la fe, a pesar de los desafíos, sostener a su hermana y a su comunidad en medio de la tormenta? Con su corazón al borde de la incertidumbre, la pregunta se cernía sobre él: ¿puede la fe realmente mover montañas o hay misterios más profundos que aún deben revelarse? La historia apenas comenzaba, y el eco de la fe reverberaba en las calles de ese París lleno de misterio y desafío. El nuevo amanecer trajo consigo nuevas oportunidades y, a la vez, nuevas preocupaciones. Miguel, con el corazón rebosante de fe, no podía ignorar los susurros de los escépticos que rodeaban su casa. «Es solo un juego de la mente», decían algunos. «Un milagro no puede ser tan simple», aseguraban otros. Pero él sabía en su interior que lo vivido la noche anterior no era fruto de su imaginación. Había sentido un poder, una energía divina que solo podía atribuirse a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Cuando el sol se alzó sobre los techos de Montmartre, Miguel tomó la decisión de acercarse a Lucía. La alegría que había brillado en su rostro al despertar ahora se desvanecía en la lucha interna de su hermana. Ella, más vulnerable que nunca, miraba al infinito, como si los ecos de los murmullos escépticos también le hablasen. Miguel se sentó a su lado, tomó su mano, y entre susurros, comenzó a compartir su propia lucha de fe. «Lucía, yo también dudo. A veces siento que el mundo se me viene encima.
Pero también sé que Dios hace milagros. Ayer tú eres la prueba viviente. La Virgen nos ama, y su luz se refleja en ti. Te lo juro, le decía con la voz llena de emoción y fe. Lucía giró su mirada hacia él, sus ojos húmedos, y por un momento, Miguel vio en su hermana la llamita de esperanza resurgiendo. Este intercambio íntimo fue solo el comienzo. Los vecinos, inspirados por la recuperación de Lucía, comenzaron a acercarse más a la familia. Historias de fe, de milagros menores y mayores, empezaron a fluir entre ellos. Las noches se llenaban de oración y cánticos, creando un ambiente de comunidad que cultivaba la fe como una flor que florece en primavera. Miguel se sintió llamado y motivado. Debo contarles al mundo mi experiencia, pensó, y con la fuerza renovadora de la experiencia vivida, Miguel decidió dar un paso más. Organizó una reunión en la plaza del barrio, invitando a todos los escépticos y a aquellos que anhelaban algo más que la rutina diaria. Decidió llamar a este encuentro una velada de fe y esperanza. La idea de hablar en público lo aterraba, pero la voz del corazón le decía que debía hacerlo. El día del evento llegó. Una pequeña multitud se reunió, algunos con rostros escépticos, otros con miradas curiosas. Miguel se sintió pequeño ante el tumulto de voces y pensamientos. Se paró en el centro, su corazón latiendo como un tambor y su alma encendida por el amor de la Virgen. Con una voz clara, comenzó a compartir su historia, cómo había enfrentado sus dudas y cómo la luz de Dios había tocado la vida de Lucía. Si me ven aquí, es porque creo en los milagros. Creo que la fe puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean, exclamó, mientras la multitud se sumía en un silencio reverente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Miguel sabía que esto solo era el principio. A medida que hablaba, la atmósfera se cargaba de emoción, pero también de expectativa. Mientras algunas lágrimas se deslizaban por las mejillas de quienes escuchaban, Miguel sabía que debía estar preparado. Porque la fe siempre viene acompañada de pruebas. En medio de su fervorosa declaración, él comenzó a sentir una presencia envolvente, un llamado más fuerte que el temor. ¿Sería aquel el momento en que, para su comunidad, la fe se transformaría en algo palpable? Así, con un estallido de esperanza en el aire, Miguel cerró sus ojos y dio un paso al frente, sintiendo que estaba en el umbral de algo más grande. Si hay algo que ustedes necesitan entender, es que la verdadera luz se manifiesta en los momentos oscuros, proclamó, y así, mientras la multitud contenía la respiración, en su corazón palpitaba una pregunta que podía cambiarlo todo: ¿qué desafío se presentaría en el camino para fortalecer la fe de cada uno de ellos? La respuesta aún estaba por llegar. La plaza estaba cubierta de un suave resplandor dorado mientras los últimos rayos del sol danzaban entre las hojas de los árboles. La atmósfera, llena de esperanza, palpitaba con la energía de los corazones que se habían reunido. Miguel, por un instante, sintió que el amor de Dios lo rodeaba como una manta cálida en una noche fría. Abrió los ojos y miró a su alrededor, vio rostros expectantes, algunos llenos de dudas, otros iluminados por la fe. ¿Qué podría pasar ahora?, pensó, sintiendo que el deseo de compartir el amor de Dios lo impulsaba. Apenas había comenzado a tocar la superficie de lo que podía ser un verdadero despertar espiritual en su comunidad. En su mente se alzaba la certeza de que la Virgen de Guadalupe había preparado este momento, y su fe brillaba más que nunca, pero las dudas que tantas veces le habían acechado también estaban presentes en otros. Vio a Clara, una vecina que había perdido a su hijo, en pie al borde de la multitud. Sus ojos reflejaban una profundísima tristeza, un anhelo por respuestas que parecían esquivas. Miguel respiró profundo y, recordando la noche anterior, decidió dirigirse a ella. Clara, tu dolor es real, y Dios lo ve. La Virgen está aquí para abrazarte. Tu sufrimiento no es en vano. Ella te acompaña, le dijo con una voz temblorosa pero firme. A medida que cada palabra salía de sus labios, Miguel sintió la conexión con cada persona en la plaza. Era más que un simple discurso, eran oraciones compartidas, una red de almas unidas por el deseo de creer. La fe es como una semilla, continuó, al principio puede parecer pequeña e insignificante, pero cuando se le da luz, puede crecer y florecer, haciendo maravillas en nuestras vidas. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre la multitud. Algunas personas asentían, otras se abrazaban, y poco a poco el ambiente se va transformando en un espacio sagrado. Miguel sentía que, a través de su voz, el Espíritu Santo estaba sembrando semillas de fe en los corazones del pueblo, despertando la esperanza adormecida. Y así,
Mientras más oraciones resonaban, más profundo se hacía el diálogo espiritual. De repente, un sonido interrumpió el murmullo. Era la dulzura de un canto. Miguel miró a su lado y vio a una joven, María, mirando al cielo. Con una voz tenue pero hermosa, comenzó a entonar una canción. La letra hablaba de milagros, de la luz que sigue a las sombras. Cada nota era un eco de la fe que comenzaba a crecer en la plaza. Allí estaba la promesa de que las pruebas se convertirían en testimonios de gloria, como si todos hubieran sido trazados por un hilo invisible. La multitud se unió en el canto, creando una sinfonía llena de anhelos y deseos. Miguel sintió que algo poderoso estaba naciendo, un fuego que no podía ser apagado. Fue entonces que la tierra bajo sus pies tembló ligeramente. Los rostros, llenos de esperanza, dieron paso a una mezcla de emoción y confusión. ¿Sería esto una señal de Dios? Un recordatorio de su presencia. Miguel, sintiendo la electricidad del momento, levantó su mano. Escuchen. Esto es solo el comienzo, debemos estar listos para recibir lo que viene. Cada milagro trae consigo desafíos, y debemos estar preparados para enfrentarlos juntos. Pero, en su interno, sentía que más allá de las palabras, se avecinaba una prueba que su fe tendría que afrontar. Mientras la multitud respondía con un grito de esperanza, Miguel se sintió a la vez emocionado y cauteloso. En su pecho, la pregunta reverberaba fuerte: ¿qué adversidad está por venir? Con su corazón latiendo rápido y una conciencia de que el camino hacia adelante requeriría aún más fuerza, se preguntó si su comunidad podría mantenerse firme en la fe ante lo que Dios había planeado. El murmullo de la multitud se alzó, pero en el aire flotaba un silencio que parecía anticipar el desafío divino que estaba por venir. ¿Estaría preparado Miguel para lo que la Virgen de Guadalupe tenía reservado para ellos? La respuesta se respiraba en cada rincón, pero la revelación estaba aún en el horizonte. Una brisa suave recorrió la plaza, llevando consigo el aroma de las flores que adornaban los alrededores. Las risas y las charlas se entremezclaban con un palpitar espiritual que hacía vibrar los corazones de los presentes. Miguel se sentía como un faro, y en ese instante, cada mirada se transformó en una súplica, cada susurro en una oración ferviente. ¿Cómo podemos mantenernos fuertes ante lo desconocido?, se preguntó. La fe de su comunidad, aunque brillante, parecía frágil ante la tempestad que se cernía en el horizonte. La mirada de Clara, llena de tristeza, lo perseguía. Miguel sabía que su sufrimiento era solo uno de los muchos que anidaban en esa plaza. Las historias, los sueños, las esperanzas y las lágrimas de cada persona eran un eco de lucha y perseverancia. Entonces, un nuevo sonido emergió del murmullo. Un grupo de niños que jugaban a un costado de la plaza comenzó a reír y a bailar. Sus risas resonantes traían una luz fresca, recordándole a todos el poder de la alegría sencilla. «Miren a esos pequeños. A pesar de las dificultades, ellos todavía pueden danzar», exclamó Miguel con fuerza. La alegría infantil era como un milagro visible, un recordatorio de que la batalla espiritual que enfrentaban no podía extinguir la felicidad innata que Dios había sembrado en sus corazones. Sin embargo, de repente la tierra tembló nuevamente, pero esta vez con mayor intensidad. Miguel sintió como si el suelo estuviera abriendo un camino y el aire se llenaba de una energía palpable. Las risas se apagaron y, por un momento, la plaza quedó en un silencio reverente. La atmósfera de fe se tornó en expectativa. «Dios está aquí. Nuestra fe lo ha atraído», clamó Miguel, el fervor llenando su voz. Las miradas comenzaron a levantarse al cielo, como si todas las almas presentes estuvieran buscando respuestas en la inmensidad que les rodeaba. Fue en ese silencio tenso que una figura emergió del fondo, un anciano de cabello blanco y ojos brillantes. Su andar era firme, y aunque parecía pequeño, irradiaba una presencia fuerte que atraía miradas. «Vengo a recordarles algo», empezó el anciano con una voz serena. «La Virgen de Guadalupe siempre ha estado entre nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Ella es la luz que nunca se apaga. ¿Les traigo un mensaje?». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del anciano resonaban en sus entrañas con una certeza innegable. La comunidad se acercó más, formando un círculo a su alrededor. Había un aire de revelación, una promesa de que lo que estaba por venir sería extraordinario. Hay pruebas que enfrentar, sí, pero en cada desafío hay también una oportunidad de renacer, continuó. Días difíciles pueden forjar corazones fuertes y valientes. ¿Están listos para ser la luz en la oscuridad?
Las palabras del anciano golpeaban como un tambor en el pecho colectivo de la multitud. Miguel los miraba, observando cómo sus rostros se iluminaban de nuevo con esperanza. La fe comenzaba a florecer una vez más, como esas semillas que habían sido sembradas. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. ¿Qué desafíos nos espera en esta nueva etapa?, pensó. Mientras el anciano hablaba, Miguel se preguntó si su comunidad podría permanecer unida, si cada uno podría abrazar el llamado a ser luz. No sabía cuánto tiempo tendrían para prepararse para lo que estaba por venir, pero estaba claro, algo grande estaba en marcha. Recuerden, la fe es su ancla en la tormenta. No temáis lo que se aproxima, concluyó el anciano, y con esa última frase el viento pareció llevándose consigo los ecos de su mensaje. La plaza vieja vibraba ahora con un nuevo fuego, los corazones llenos de un espíritu renovado. Pero la pregunta persiste en el aire: ¿sería suficiente su fe para enfrentar las pruebas que Dios les tenía preparadas? La respuesta, enterrada en la conversación del cielo y la tierra, brillaba en la atmósfera. El misterio apenas comenzaba a revelarse. La plaza comenzó a vibrar con una energía que era casi palpable. Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba en sintonía con los murmullos de la multitud. ¿Qué nos espera, Señor? ¿Qué retos y bendiciones tienes para nosotros?, pensó mientras miraba a su alrededor. Las palabras del anciano atravesaron la mente de cada persona. Se sentía una nueva vida surgiendo entre ellos. La esperanza, después de un momento de temor, se expandía como un río en deshielo. Los rostros, antes llenos de inquietud, ahora reflejaban una determinación renovada. Clara se acercó a Miguel, sus ojos brillaban, y con su delicada voz, dijo: ¿crees que podemos realmente ser la luz en la oscuridad? Sí, respondió Miguel con confianza. Si estamos juntos, si nos apoyamos los unos a los otros, entonces podemos lograrlo. La Virgen de Guadalupe nos guiará. A medida que la conversación se expandía, el anciano observaba desde un rincón. Había algo en su mirada que sugería conocimiento profundo, una sabiduría que solo se obtiene a lo largo de los años. Sin más preámbulo, pronunció: hoy, en esta plaza, algo está a punto de cambiar. Cada uno de ustedes recibirá un llamado especial. Abran sus corazones. Miguel sentía que su piel se erizaba, no solo por el ambiente electrizante, sino por la certeza de que algo divino estaba por manifestarse. En ese momento, un grupo de ancianos, que siempre se sentaban en las sombras de la plaza, se levantó. Su voz temblorosa resonó: hemos visto días oscuros y hemos sentido la desolación. Por eso, no debemos tener miedo al futuro. La luz siempre encontrará su camino. Las palabras de aquel anciano eran como un eco de lo que el misterioso anciano había mencionado. No temáis, resonó en la mente de Miguel, y comprendió que esto era más que un mero juego de palabras, era una invitación. De repente, una brisa suave los envolvió, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda. Era como si la tierra misma estuviera reconociendo la unión de sus corazones. Miguel cerró los ojos. La fe y la esperanza eran tan intensas que podía sentir el latir de la vida en cada hoja, en cada pétalo de flor. Las risas de los niños comenzaron a brotar nuevamente. Parecía que ellos, en su inocencia, eran vehículos de la alegría divina. Miguel abrió los ojos y los vio bailar, como si estuvieran en un ritual sagrado. Ellos entienden la esencia de la vida, pensó. En un instante, Miguel entendió que el futuro de su comunidad no solo dependía de la fe adulta, sino también de la pureza y alegría de la infancia. Debemos unirnos, cada uno aportando su luz, gritó Miguel con una pasión que llenó el aire. La gente empezó a levantarse, a tomar roles. Algunos comenzaron a cantar, otros a danzar, y en medio de todo, Clara, con su alma brillante, comenzó a compartir su historia de superación. Fue un momento de catarsis. Cada testimonio, cada risa, cada lágrima era un ladrillo más que construía un nuevo edificio de fe. La plaza ya no solo era un lugar, era un altar de promesas. Con cada nueva historia que resonaba en la atmósfera, Miguel sintió que se acercaba una revelación aún más profunda. ¿Qué más podemos descubrir juntos? ¿Cuál será el propósito detrás de esto? La inquietud de los desafíos se disipaba lentamente, dando paso a la anticipación del propósito divino, pero en el fondo de su ser, Miguel sabía que esto apenas era el comienzo. Mientras su comunidad brillaba con renovada fe, algo más estaba gestándose en el horizonte. Nuevas pruebas quizás, pero también redentoras oportunidades. Pronto recibirán señales. Estén atentos, resonó de nuevo la voz del anciano.
Y con esas palabras, la plaza, un lugar de reunión y adoración, quedó impregnada de un nuevo misterio. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué señales vendrán? ¿Cómo marcarán nuestras vidas? El viento soplaba, y con él, el murmullo de lo desconocido. La plaza seguía vibrando con entusiasmo, como un corazón compartiendo su latido con el mundo. Miguel se sentía más vivo que nunca, como si cada poro de su piel estuviera sintonizado con la energía que emanaba de sus amigos y vecinos. Mientras las voces se unían en cánticos de esperanza, la atmósfera se tornaba palpable, casi como si la misma Virgen de Guadalupe estuviera observando con satisfacción. Clara continuaba hablando, su voz clara y firme, relatando cómo había superado los obstáculos de su vida. Las palabras caían como un bálsamo en las heridas del alma de la comunidad. Cada lucha es una oportunidad para crecer, decía con una sonrisa que iluminaba su rostro. Miguel vio cómo las lágrimas caían de algunos ojos, pero en lugar de tristeza, era un llanto sanador. Allí, en esa plaza, las almas brillaban como estrellas, cada una aportando su luz a un cielo compartido. El anciano, todavía en su rincón, levantó la mano. Un silencio reverente se extendió entre la multitud. Lo que están sintiendo es solo el principio. Cada uno de ustedes lleva en su interior una chispa divina. Hoy, esas chispas pueden encender un fuego que transforme no solo sus vidas, sino la de toda la comunidad. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del anciano resonaban con fuerza. Cada historia compartida, cada lágrima, cada risa parecía unirse y elevarse en un himno colectivo. Era una sinfonía de fe, un canto que animaba a los corazones a abrirse como flores al sol. ¿Están listos para recibir su llamado?, preguntó el anciano, sus ojos brillando con un fulgor sereno y profundo. La multitud asintió, una ola de determinación atravesando la plaza. Miguel sintió que su propio corazón resonaba en sincro con el de todos. Hoy, no solo somos una comunidad, somos una familia espiritual, pensó. En ese instante, una paloma blanca se posó en el borde de la plaza. Miguel la observó, extasiado. Sus alas brillaban bajo la luz del sol, un símbolo de paz y esperanza. Miren, exclamó, señalando hacia el ave. Es un signo, un recordatorio de que estamos siendo guiados. Mientras la paloma se acomodaba en el perchero, un murmullo de asombro recorrió la multitud. El anciano sonrió y dijo enfáticamente: la fe es como esa paloma, a veces necesita encontrar el camino en medio de la confusión. Pero si confiamos en la guía divina, siempre estaremos en su camino. La emoción crecía, el aire vibraba. Miguel sintió que, de repente, un torrente de ideas llegaba a su mente. Debemos llevar este fuego más allá de la plaza. Este mensaje de esperanza tiene que tocar a otros, gritó, sintiendo la fuerza de su deseo. Esa es nuestra misión. No somos solo un grupo, somos mensajeros de lo divino. Sí, murmullaron muchos, su voz un eco creciente. La plaza se llenó de ideas, visiones de llegar a las aldeas cercanas, de construir un puente de amor y luz que uniera corazones, pero en medio de la celebración, la voz del anciano les recordó: precisamente porque hay luz, también habrá sombras. No todas las almas estarán listas para recibir este mensaje. Miguel sintió un escalofrío. ¿Acaso habría resistencia ante el amor que deseaban compartir? La atmósfera se tornó densa, de pronto una ola de dudas pareció recorrer la multitud. Marta, una mujer del barrio, preguntó: ¿y qué haríamos si encontramos obstáculos en nuestro camino? El anciano respiró profundo y respondió: cada obstáculo es una lección. La fe pura siempre gana. Pero deben estar preparados. Las palabras eran un eco de una realidad a la que debían enfrentarse, y Miguel no podía evitar preguntarse cómo superarían las sombras que podrían aparecer. Cuando Miguel miró a su alrededor de nuevo, vio determinación en los rostros de su comunidad. A pesar de los desafíos, había una confianza en sus corazones. Y en ese mismo momento, una música suave comenzó a fluir a través del aire, una melodía que parecía invitar a la danza. Sigamos el ritmo del corazón, dijo Clara, tomando la mano de Miguel. Él la miró y, sin pensarlo, se unió a ella. La música llenaba cada rincón de la plaza, y el baile se convirtió en un acto de comunión. Este será nuestro principio, pensó Miguel. Esto es el amor en movimiento. Pero al final de la danza, mientras las risas y los abrazos rodeaban a los presentes, una sombra se deslizó entre ellos. Miguel se volvió hacia la dirección de donde provenía y sintió una inquietud en su pecho, un presentimiento que le decía que el reto estaba a la vuelta de la esquina.
¿Qué sombra amenazaba sus sueños de unidad y luz? Una pregunta latente quedó flotando en el aire, mientras las risas se desvanecían poco a poco. ¿Qué prueba divino nos espera? ¿Y cómo nuestra fe se levantará ante el desafío? La música se desvaneció en el aire, dejando un silencio expectante que envolvía la plaza. Los rostros, antes iluminados por la alegría del baile, se tornaron serios y reflexivos. Miguel, sintiendo el peso de la incertidumbre, miró a su alrededor. La paloma blanca había volado, y con ella, una parte de la esperanza que todos compartían. La sombra, que antes era sutil, ahora se presentaba con forma y rostro. Era una figura oscura que se erguía al fondo, observando sin ser invitada, como quien traía consigo un aviso de tormenta. El anciano, que había sido su faro, dirigió la mirada hacia la sombra y dijo con voz firme: lo que está frente a ustedes es un llamado. No se dejen intimidar, porque la fe es más fuerte que cualquier sombra que intente apagar su luz. Miguel sintió que el corazón le palpitaba. ¿Puede nuestra fe resistir esta prueba? ¿Seremos lo suficientemente fuertes? Se preguntaba mientras un murmullo de inquietud recorría la plaza. Las palabras del anciano resonaban en su mente. La fe pura siempre gana. Debemos unirnos más que nunca, continuó Clara, su voz temblando, pero llena de determinación. En tiempos oscuros, nuestros lazos se convierten en la conexión más poderosa. La comunidad es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Miguel sintió en su estómago una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Y si no somos lo suficientemente buenos? ¿Y si fallamos? Pero en ese momento, recordó la luz que habían creado juntos, las lágrimas compartidas, y como cada lucha era una oportunidad para crecer. Hoy, somos más que individuos, somos un solo ser resplandeciente, se aseguró a sí mismo, como si el viento hubiera escuchado su anhelo. Un susurro suave llenó la plaza. Fue una melodía otra vez, pero esta vez era más poderosa, más intensa. La música parecía venir del corazón de todos, vibrando con cada palabra, cada historia que se había compartido. Una luz comenzó a brotar desde el centro de la plaza, envolviendo a todos en su abrazo cálido y luminoso. Ese es el brillo de nuestra fe, dijo el anciano, con una sonrisa que resplandecía como el mismo sol. No hay sombra que pueda detener lo que hemos comenzado juntos. Miguel sintió que el fuego en su interior se avivaba. El anciano continuó: la verdadera prueba no es la sombra que vemos, sino cómo elegimos responder a ella. Hoy nos han dado una oportunidad para demostrar nuestro valor. La multitud comenzó a unirse de nuevo, manos entrelazadas, corazones latiendo al unísono. Miguel levantó la voz, fuerte y clara: ¿están listos para enfrentar la sombra juntos? Vamos a demostrar que el amor es más fuerte. La respuesta fue un clamor ardiente, un grito que resonó en cada rincón de la plaza. Sí. Juntos. Miguel miró a Clara, y vio en sus ojos la misma llama de determinación. En ese momento, supo que su comunidad estaba preparada para lo que viniera, junto con la presencia divina que los guiaba. Sin embargo, a medida que la celebración comenzaba a renacer, Miguel no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La sombra permanecía, inmóvil, acechante. ¿Qué decisión impactante estaba a punto de tomar? ¿Y qué resultados traería su fe frente a este nuevo desafío? Así, la plaza vibraba otra vez, pero un eco de inquietud se colaba entre las notas musicales. La luz y la oscuridad danzaban una vez más, y la pregunta flotaba en el aire: ¿lograremos atravesar esta prueba, o será este el momento que pondrá a prueba nuestra fe y amor como nunca antes? La música, ahora una sinfonía de corazones latiendo al unísono, llenaba la plaza mientras el murmullo de esperanzas renovadas se esparcía. Sin embargo, la sombra seguía al acecho, como un espejo de dudas reflejando los temores más profundos. Miguel, con su mano entrelazada con la de Clara, sentía que cada latido era un pulso, un recordatorio de la fe que ardía en sus almas. Se miraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que debían ser la chispa que encendiera la luz de los demás. El anciano, con la calma de quien ha visto tormentas más grandes, insinuó cumplir la certeza de que el amor y la fe pueden transformar incluso lo más oscuro. Si se sienten perdidos, recuerden que en la unión está nuestra fuerza, afirmó, su voz resonando como un eco de generaciones pasadas. Hoy, debemos recordar lo que significa ser uno solo en el corazón de Dios. La plaza, con cada persona unida, pareció cobrar vida. Reconocieron sus luchas individuales y las de su vecindario, pero también sus sueños compartidos. Miguel, sintiendo un torrente de emoción, se dirigió a la multitud.
Hermanos y hermanas, no somos meros espectadores de nuestra historia. Somos los protagonistas, y hoy decidimos escribir un nuevo capítulo. La respuesta fue un clamor colectivo que reverberó como un rugido de fuerza, mientras la luz en el centro de la plaza brillaba, un destello captó la atención de todos. Era como si el cielo mismo estuviese respondiendo a la invocación de aquellos corazones valientes. Algunos levantaron las manos, otros lágrimas de alegría surcaban sus mejillas. La fe, cual luz resplandeciente, comenzó a disipar la sombra, haciendo temblar a su portador a medida que los participantes se unían en un canto de alabanza. Algo extraordinario ocurrió. Un giro del viento llevó consigo el murmullo de las plegarias, acompañándolas con un suave roce. Fue en ese instante cuando Clara, con su espíritu iluminado, sintió que algo en ella se transformaba. Miguel, lo llamó. Siento que Dios nos está llamando a ir más allá de este momento. Debemos estar dispuestos a traer luz a cada rincón, no solo aquí, sino donde quiera que seamos enviados. Miguel asintió, su corazón palpitando. Esta no era solo una batalla contra una sombra. Era una batalla por el alma de su comunidad, una oportunidad de ser la luz en la oscuridad. Pero la sombra aún permanecía allí, silenciosa y contemplativa, a la espera de la próxima jugada. La incertidumbre comenzó a espesarse en el aire. Había una pregunta que flotaba como un aroma fresco: ¿estamos listos para lo que vendrá? Con cada palabra de ánimo, llevaban consigo el peso de la pregunta. Miguel sintió un temor inexplicable, pero en su interior había una certeza. La lucha por nuestra fe es sagrada, murmuró entre dientes, aferrándose a Clara mientras las notas musicales se alzaban hacia el cielo. El anciano alzó la mano. Cada uno de ustedes tiene una misión, un propósito dentro de esta comunidad. Debemos descubrirlo juntos. Esta sombra no solo está aquí para asustarnos, es también una oportunidad para avivarnos y buscar la luz aún más intensa. ¿Estamos listos para revelarnos a nosotros mismos? La multitud se quedó en silencio, un ambiente sagrado denso. El momento era palpable, una revelación inminente. Miguel sintió una luz en su interior y supo que tenían ante ellos una decisión monumental. ¿Avanzarían hacia la luz con fe, o se quebrarían ante la sombra? El eco de su pregunta resonó en el corazón de todos, dejándolos con una inquietante certeza: lo que está por venir puede cambiarlo todo. ¿Estamos listos para la revelación que determina nuestro destino? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un susurro que parecía hablar a cada corazón presente en la plaza. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable. Miguel respiró hondo. En su pecho, el eco de la voz del anciano resonaba como un tambor, recordándole que la unión constituía su fuerza. Las miradas de sus hermanos y hermanas se encontraban, y en esos breves instantes, un vínculo espiritual les unía. «Vamos, no tenemos tiempo que perder», exclamó Clara, sintiendo que la energía del momento fluía como un río. Dios nos ha llamado a salir, a movernos en la fe y a iluminar los rincones de nuestra comunidad. Su voz, cargada de determinación, parecía infundir valor en quienes la escuchaban. Un hombre entre la multitud, don Julián, un viejo pescador, se levantó. He navegado por tormentas, he sentido el miedo y la desesperación, pero esta luz que siento aquí me dice que nunca estoy solo. La multitud asintió, y un murmullo de afirmación se propagó. Las palabras de Julián resonaban como un tambor, retumbando en el corazón de todos. Clara y Miguel sintieron que la fe de aquel hombre les empujaba hacia adelante. Sin mediar más palabras, se acercaron al borde de la plaza, donde una pequeña fogata ardía, iluminando sus rostros. «Que esta luz sea nuestro símbolo», dijo Miguel, mientras su mano se levantaba hacia el fuego. «No solo estaremos aquí, sino que cada uno de nosotros será una antorcha viva por donde quiera que vayamos». Aquel compromiso resonó en todos. Con la fogata de testigo, Miguel y Clara invitaron a la multitud a acercarse. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus testimonios, sus luchas, y muchos comenzaron a expresar sus deseos de un cambio. «Hoy, reclamo mi luz», dijo una mujer joven llamada Rosa, mientras sus ojos brillaban con lágrimas de esperanza. «He pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en la sombra de mis propios miedos. Pero hoy, me elijo a mí misma y a mi fe». La plaza estalló en un aplauso sincero, los corazones se fundían en un mar de emociones. En cada historia, la fe se traducía en una chispa de luz compartida, iluminando el camino de otros. Sin embargo, en el fondo, Miguel sentía una inquietud.
La sombra que antes parecía distante ahora recuperaba su presencia. ¿Cómo podían avanzar sin ser acechados por los miedos que habían intentado dejar atrás? Volvió a mirar al anciano. ¿Qué hacemos sobre la sombra? ¿Qué herramientas tenemos para enfrentar eso que nos detiene? El anciano sonrió, una chispa de sabiduría en sus ojos. La sombra existe en todos nosotros. No hay que temerle, hay que entenderla, abrazarla, y luego convertirla en parte de nuestra luz. Es en el amor donde la sombra pierde su poder. La plaza se sumió en un silencio reverente, reflexionando sobre esas palabras. Miguel apreció la verdad en ellas. Era un ciclo sagrado, la luz y la sombra coexistían en todos. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra lo externo, sino también con sus propias inseguridades. Que cada uno brille, que cada sombra se convierta en luz, gritó Miguel, convencido. Hoy, juntos, podemos encender una revolución de luz y amor. Salgamos de aquí y llevemos este fuego a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros amigos. La multitud empezó a levantar las manos y la música llenó el aire nuevamente, esta vez más fuerte, más vibrante. Como un eco de su coraje, las voces se unieron, formando una melodía de unidad, pero mientras el canto crecía, la sombra parecía agitarse, deseando reclamar lo que era suyo. Las miradas se tornaron hacia el horizonte. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Qué pruebas afrontarían en su viaje hacia la luz? La plaza aguardaba, colectiva y temerosa, pues el verdadero desafío apenas comenzaba. En sus corazones, todos sabían que la tormenta pronto llegaría. ¿Por qué no solo enfrentarlas juntos, sino también conocer su propósito? Sin embargo, el eco de la llama ardiente les llenó de esperanza. ¿Estamos preparados, o no? La pregunta flotaba en el aire, resonando como un llamado divino. El sol comenzó a ponerse sobre la plaza, tiñendo el cielo de colores cálidos mientras la atmósfera palpitaba con emoción. Miguel, rodeado de su comunidad, sentía que un nuevo despertar espiritual estaba al borde de manifestarse. Habían enfrentado la duda, habían abrazado la luz y, aun con la sombra acechando, la fe de cada uno brillaba con mayor intensidad. Hoy comenzó Miguel, con firmeza en su voz, hemos declarado que somos luz en medio de la oscuridad. Pero no podemos olvidar que cada luz también ha sido forjada en el fuego de la prueba. Miró a su alrededor, viendo caras conocidas, llenas de determinación y también de miedo. La sombra que hemos sentido no es solo un enemigo, sino la oportunidad de pulir nuestras vidas y afinar nuestro espíritu. Con cada palabra, Miguel evocaba recuerdos de las historias compartidas, las lágrimas derramadas y la alegría renacida. Clara, su amiga fiel, tomó su mano, y con una voz clara, agregó, venimos de momentos difíciles, y aunque el camino es incierto, hemos decidido levantarnos juntos. La Virgen de Guadalupe nos ha guiado, y esa luz nunca nos dejará. A medida que los ecos de su fe resonaban, el anciano se acercó, su mirada llena de sabiduría. Recuerden que la sombra es solo la ausencia de luz. Y hoy, juntos, hemos encendido una flama que no se apagará. Ustedes son un faro en este mundo, un testamento de amor y esperanza. De pronto, una ráfaga de viento sopló por la plaza, llevando consigo los murmullos de la comunidad y elevando sus plegarias al cielo. Miguel sintió que la presencia de la Virgen era palpable, como un abrazo reconfortante. La música comenzó nuevamente, fusionándose con las palpitaciones de los corazones. Las voces se elevaron en una armonía que resonaba más allá de ellos, alcanzando rincones inexplorados. Con cada nota cantada, la fe colectiva se hacía tangible, convirtiéndose en un escudo contra cualquier sombra que intentara descender. Seguiremos adelante, exclamó Miguel. Nuestra fe se unirá como un río poderoso, arrastrando dudas y temores. Esta comunidad es más que un conjunto de individuos, somos un cuerpo vivo, cada uno de nosotros contribuyendo a esta misión divina. Entonces, la sombra que anteriormente se había sentido tan amenazadora comenzó a desvanecerse. Un nuevo entendimiento brotó en los corazones. Miguel sintió la chispa del amor en cada testimonio compartido, cada mirada de apoyo, y comprendió que el verdadero milagro no era escurrir la sombra, sino abrazar la luz que habían creado juntos. Mientras el canto se tornaba un grito de victoria, el anciano se dirigió a ellos con seriedad, lo que han construido aquí hoy no puede ser tomado a la ligera. Cada uno deberá salir y llevar esta luz a otros, enfrentando las sombras que existen fuera de esta plaza. Su misión es ser mensajeros de esperanza. Entonces, un murmullo se levantó entre la multitud. Muchas manos se alzaron,
comprometidas a llevar la luz de Dios más allá de sus fronteras. Miguel sintió una oleada de energía que lo abrazaba, y sin pensarlo dos veces, comenzó a organizar quién iría a las casas de los vecinos, quién visitaría a los enfermos y quién llevaría alimentos a los necesitados. Este es un inicio, dijo Miguel con un brillo en sus ojos, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que están esperando nuestra luz. Con cada mano que se levantaba, un nuevo propósito se tejía en el aire, una promesa viva de amor y acción. Las últimas luces del día dejaron un velo dorado sobre la plaza, y Miguel agradeció en su corazón. Esta es una nueva era, pensó. Una era donde cada prueba será una oportunidad de testimonio, y cada sombra solo un telón de fondo para la luz desbordante de Dios. Mientras la plaza se vaciaba, un profundo sentimiento de paz llenó sus corazones. Miguel miró al cielo y susurró una oración de gratitud. Sabía que el camino que tenían por delante sería desafiante, pero estaba seguro de que, con su fe unificada, podían transformar cada desafío en una victoria. Cada uno lleva dentro de sí la llama divina que puede iluminar el mundo, reafirmó con convicción mientras los últimos ecos del canto se desvanecían. Se sintió completo, sabía que su historia en París apenas estaba comenzando y que el viaje de fe y amor que habían emprendido daría sus frutos, y que no estarían solos. En la luz del nuevo día que se avecinaba, se comprometió a ser un faro de esperanza, un mensajero de la fe que, sin importar las circunstancias, siempre sería más fuerte que cualquier sombra. Y así, la comunidad de Miguel seguía adelante, decidida a hacer brillar su luz en cada rincón, llevando el legado de su experiencia vivida. Sabiendo que todo era posible a través de la fe ahora, querido hermano en la fe, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje de esperanza llegue a más almas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de luz y amor. Hazlo hoy, porque solo los verdaderos siervos de Dios saben la importancia de apoyar el canal.